Entonces, cuando no hay Estado de Derecho dentro del país, tenemos que buscar en los organismos internacionales. Lo más inmediato es que hay un organismo que es la OEA, el organismo regional, que se supone que debe no solo mantener las buenas relaciones entre los estados, sino velar porque en estos se respeten los derechos humanos contenidos en una carta. Pero ¿qué sucede con la OEA, hermanos? Sucede que la OEA también está respaldando el golpe. Son cómplices, por eso vinieron en diciembre y se negaron a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo en presencia de su abogado. Se presentaron en la madrugada a despertarlo al presidente y cuando nadie podía verlos, a preguntarle un par de cosas. Y esos eran adelantados, ni siquiera eran miembros de la comisión. Pero estos se reunieron con la usurpadora Dina Boluarte y en enero vinieron los propios miembros de la Comisión Interamericana, y esos ya no quisieron visitar al presidente Pedro Castillo, pero sí se fueron a Palacio de Gobierno. Y finalmente dieron declaraciones en este sentido, condenando las protestas, diciendo que estas habían de generar violencia. ¿Qué hay más violento que acabar con la vida de las personas? Claro, pero sin embargo decían ellos que los hermanos que protestaban eran violentos. Y el gobierno que asesinaba, ¿qué cosa era? No, o sea, realmente parcializados. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la OEA está presidida por un sujeto de apellido Almagro. Este tipo ya viene apadrinando golpes de Estado derechistas en diversas naciones de América Latina. Claro, en el caso de Dilma Rousseff, en el caso del compañero Evo Morales, lo hemos visto a salir como un barrista, como un agitador, ¿no? Poco le faltaba para ponerse la vincha de los derechistas bolivianos. Entonces, este mismo sujeto es el que está actuando para que se cierren las puertas en la OEA. Entonces, claro, hay algunos de mis respetables colegas que dicen, ¿por qué no llevamos el caso a la Corte Interamericana? Interesante, colega, pero te estás olvidando que este caso, más que político, más que jurídico, es político. Es político. Y simplemente quien presenta los casos ante la Corte es la comisión. Pero si tienes una comisión manejada por Almagro, una comisión que mientras le da medidas de protección a la fiscal de la dictadura, se las niega al presidente Pedro Castillo, que mientras le da medidas de protección a la dictadura, ¿acaso le ha dado medidas de protección a los familiares de los asesinados? No. Claro, entonces ya pues esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una especie de cuellos blancos de América, del continente. Entonces, estos están apañando el golpe, apañando la dictadura. Entonces, habiéndosenos cerrado las puertas dentro de la jurisdicción interna y dentro de la jurisdicción regional, es por eso que hemos acudido a las Naciones Unidas.